Me siento muy complacido en estar aquí con ustedes, compartiendo mi experiencia personal sobre una actividad que para mí es apasionante. Agradezco que Cindy me haya invitado, la encargada o los encargados de la biblioteca del Poder Judicial, doña Carmen, su compañero, y que esté compartiendo aquí con dos compañeros, dos colegas y con ustedes. Entre ustedes hay colegas, exalumnos, meritorios que yo estimo mucho, incluyendo a Marcelina, que pasó mucho trabajo conmigo, en los tiempos en que yo era muy, muy difícil en la universidad. Ya eso hace mucho. Casi... Yo me asusto cuando digo que yo le di clase a ella en el año 84. Pero miren, hay algo malo en esto, un poco difícil. La maestra Marcelina me allanó el camino porque nos habló primero de los libros y segundo de la biblioteca y de la investigación. Entonces, ya nosotros sabemos un poco de eso. Entonces, yo voy a hablar, y lo un poco difícil es que yo voy a hablar de mi experiencia personal. Entonces, cuando uno habla de uno, como que no es muy elegante. Pero para poder hablar de esto tengo que hablar de mí. Yo les voy a hablar de mi experiencia personal con los libros y con la investigación. Yo tengo 61 años de edad, casi 62, y eso me ha permitido, bueno, andar mucho en la vida. Desde niño yo leía mucho paquitos, muñequitos, como nosotros decimos. Y tal vez para mí fue la primera incursión en la lectura, pero muchos. Yo era un ávido lector de eso, por una relación que tenía con un amigo, mi mejor amigo en ese entonces. Y después, en esa casa de ese amigo, su hermano vivía en casa de Antonio Guzmán. Y él llevaba la revista Selecciones, que es muy famosa en Estados Unidos, en español, la llevaban a esa casa ya con el pergamino roto, y nosotros leíamos eso, y yo leía eso. Y poco a poco me fui haciendo lector. Recogía revistas, la revista Life, en mis años de niño yo la leía, aunque la gente no lo crea. Incluso recuerdo un artículo de la fuga de Winston Churchill, se fugó en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, o un artículo sobre Elvis Presley, o artículos en una revista de vanidades o de ese tipo de cosas, de cuando nació el primer hijo de Sofía Loren. Ese tipo de cosas yo lo leía, eso pasaba por mi mano. Coleccionaba los muñequitos o paquitos. Yo tenía la colección de Fantomas, que es un personaje creado por un autor francés. Y eso me hizo lector. Llegué a la universidad y tuve la suerte de que tuve un profesor que me aficionó a la lectura, no a la lectura normal, a la literatura. Y eso yo lo he integrado con el derecho. Incluso a mí me gusta más la literatura que el derecho, aunque ustedes no lo crean. Entonces tuve la oportunidad, además yo fui a una ciudad de becado, yo estudié en Francia, y ahí yo tuve que hacer una investigación. Yo presenté una tesis, y una tesis en una universidad francesa no es cosa fácil. Y eso me acercó a la investigación, vamos a decir, la investigación seria, en que yo tenía que prácticamente estudiar durante 8 o 10 horas diariamente, y no estoy exagerando. Yo tenía la ventaja de que donde yo estudié en ese tiempo, y por eso digo que es incómodo hablar de mí. En ese tiempo yo estudié en la que en ese entonces era considerada la mejor escuela de Derecho de Francia, la Universidad de Estrasburgo. La Escuela de Derecho de Estrasburgo tenía fama de ser la mejor escuela de Derecho de Francia, y me tocó a mí estudiar ahí.
tenía la suerte de que yo cruzaba la calle y al otro lado estaba la escuela de Derecho, la universidad, por lo menos el recinto. Pasaba un solar y ahí estaba el edificio de Derecho. Y había una biblioteca solo para nosotros, o sea, solo para Derecho. La ciudad tenía otra biblioteca que era mucho más amplia y bueno, yo iba, cruzaba, yo pasaba el día en la biblioteca cuando tenía que hacer mi tesis y luego lo que yo trabajaba en mi casa. Entonces eso me hizo no solamente un buen lector, yo me considero un buen lector de verdad, aunque no tengo todo el tiempo, por el tiempo que me quita el tribunal, y eso me ha permitido dos cosas. En primer lugar, yo digo mi experiencia. Primero, lo que me aportan los libros. Los libros me aportan, primero, tienen la ventaja de entretenerme. Cuando uno lee una novela, uno se entretiene leyendo la novela, la goza, la vive. Yo puedo hablarles a ustedes de lectores que incluso, lecturas que ahora mismo no se conocen. Yo tengo un gran amigo que ahora incluso está pasando por una gran situación un poco delicada, juez, ex juez, amigo personal mío en quien yo creo. Ayer me llamó y lo llamé yo para precisamente decirle que él tenía mi apoyo, mi total apoyo, porque lo conozco de su seriedad. Entonces, al final terminamos hablando de literatura, hablando de ahora mi autor preferido, mi autor favorito en la actualidad, que es un autor español que se llama Javier Marías. Y terminamos hablando de literatura porque a su esposa, a la esposa de ese amigo, le presté yo unos libros de ese autor. Produce, entretiene. Pero además, la magistrada Marcelina dijo algo muy importante. El libro nos forma, señores. Y ustedes lo saben, ustedes son abogados o estudiantes de Derecho, nos forman, los libros nos forman. Pero además, y yo entendí, los libros nos ensanchan el entendimiento. Cuando yo estudiaba, yo tenía una compañera, mi mejor amiga en la actualidad, se hizo amiga mía en la universidad, ella es muy inteligente. Entonces nosotros tenemos un compañero, nosotros nos reuníamos con él a estudiar y nosotros teníamos que explicarle la clase, muchas veces. Explicarle un punto que no entendía. Yo, pero ¿por qué fulano de tal no entiende como nosotros? ¿Por qué tenemos que explicarle la clase? Yo no soy protagonista, por eso es malo hablar así. Y yo entendí, después de mucha reflexión, que era la lectura que provocaba eso. Ustedes saben que cuando estudiábamos en la primaria, en la secundaria, la primaria y la intermedia, nos ponían lectura comprensiva. Yo recuerdo, mi profesora Caridad en la México nos ponía a leer y luego tapaba el pizarrón y le tapaba eso, bueno, respondan esas preguntas en base a la lectura que hicieron. Entonces, eso era lectura comprensiva, eso nos lo enseñaron mucho tiempo nuestros profesores. Mi mejor profesora, Elena Tallá, en la escuela Venezuela, en quinto curso, mi mejor profesora de todos los tiempos, era eso, nos ejercitamos en eso y en redactar. Eso es lo primero. Lo segundo es, como decía la magistrada Miguelina, nos ensancha el entendimiento. Pero además, nos ayuda en nuestra profesión. El juez, el abogado, el miembro del Ministerio Público, de la Defensoría Pública que no lee está perdido. Porque los libros son herramientas de trabajo. Nos ayudan a entender los casos, a que no se sienta a leer y que dice, bueno, préstame un modelo. Bueno, está perdido, está prácticamente perdido porque está en otra cosa. Entonces no se va a formar, no va a llegar a un punto donde llegue a donde no han llegado los demás. Normalmente al que llaman, al que consultan, es porque saben más que llamó para consultar. Y uno tiene esa ventaja. Y lo otro es, y es sumamente importante, el libro nos permite a nosotros formarnos para poder escribir.
Y eso es sumamente importante. ¿Cómo leer? ¿Cómo escribir? Bueno, yo le puedo decir lo mío, yo vivo leyendo y vivo escribiendo. Yo soy juez, ustedes lo saben, y tengo constantemente que estar redactando escritos y leyendo, incluso en la inmodestia, corrigiendo incluso escritos de otros, muchos escritos de otros. Yo he sido profesor de la madre y maestra del año 83 y eso me ha obligado a leer mucho a los estudiantes. Y durante mucho tiempo, yo diría que en unos 10 años yo fui el profesor que más asesoró monográficos, como se le llama, o tesis o memorias en la universidad. Mucho trabajo. Y yo creo que la mayoría de los estudiantes tenían buenas calificaciones. Iban donde mí incluso por eso. Entonces, leer obliga, digo, el que quiere escribir está obligado a leer. Entonces, se aprende. Decía un escritor alemán muy famoso, Goethe, que escribió una obra muy famosa de Fausto, él decía que se cree, que escribe poesía, cree que se puede aprender porque le llega a uno, porque uno se inspira, porque las ideas llegan. No. Goethe decía que la poesía o la literatura era 10% de inspiración y 90% de transpiración. O sea, hay que fajarse. Eso lo dije, Goethe tiene fama de ser uno de los escritores más famosos de todos los tiempos, uno de los poetas más famosos de todos los tiempos. Entonces, eso no lo decía él. Y piensan ustedes en un alemán. Los alemanes son extremadamente disciplinados en lo que hacen, en todo. Al final les voy a hacer una anécdota para que ustedes vean lo que es un alemán. Bueno, y eso me permite. Ahora mismo yo estoy escribiendo, tengo que decirlo, un artículo sobre los derechos implícitos para el anuario del Tribunal Constitucional, y después que uno viene y vuelve y confronta trabajos y ve y lee lecturas, se da cuenta, desbarata, hace, vuelve a escribir, vuelve a ver, vuelve a confrontar, vuelve a desbaratar, vuelve a escribir. Pero eso solamente llega porque uno confronta lo de uno, lo que uno escribe con lo que el otro escribe. El pensamiento no es así. Si ustedes comparan, qué sé yo, se hablan de Aristóteles. Aristóteles, posiblemente el filósofo más famoso de la historia, no salió de la nada. De Aristóteles fue Platón, su maestro. De Aristóteles fue Sócrates. O sea, todo lo que hay, todo lo que yo sé, no lo he creado yo. Todo lo que yo escriba no lo he creado yo. Todo lo contrario. Mi pensamiento nace de otro. Ese otro es el que ha escrito, el que ha investigado. Yo sigo aportando, yo aporto. Y por tanto, no solamente creo yo. Cuando Einstein descubrió la famosa ley de la relatividad, o llegó a esa conclusión, él partió ya de muchos supuestos, de muchas investigaciones que se habían hecho. Y esa es la importancia de la lectura del libro. Bueno, ¿qué yo le puedo decir como investigador? Bueno, lo primero es que yo vivo constantemente investigando. Yo estoy obligado a investigar. Primero, porque soy profesor en la universidad. Yo no puedo pararme delante de estudiantes que me van a desafiar, que saben que no es fácil, sobre todo cuando son abogados. Yo soy profesor de maestría, y cuando me paro delante de un grupo de estudiantes, no son estudiantes, son colegas. Incluso cuando yo les escribo por internet, yo les pongo distinguidos colegas, yo no les pongo queridos estudiantes o estimados estudiantes, les pongo colegas, son colegas míos. Yo tengo la oportunidad en ese momento de estar de este lado y ellos del otro lado, pero somos colegas. Y por lo tanto no le estoy hablando a cualquier público, estoy hablando a gente formada, como le estoy hablando a ustedes, gente formada. Y no puedo pararme
sin tener informaciones acabadas y completas. Si yo voy a pararme, qué sé yo recuerdo una vez, yo di una materia en la universidad que se llamaba, una materia muy bonita, las garantías constitucionales del proceso. Se reunieron dos grupos, uno que estudiaba ciencias penales y otro derecho procesal civil. Y para poder juntarlos, no se podía hablar de la constitucionalización del proceso civil, que es una materia que yo enseño. No se la podía dar a los penalistas. Bueno, lo que se hizo fue una idea muy genial de la magistrada Miguelina, que preside los posgrados en la universidad, de juntar los dos grupos y decir, vamos a crear una materia diferente. Se llama la garantía constitucional del proceso. Ahí yo podía hablar de todo para ambos grupos. Y había estudiantes, yo recuerdo que fui a hablar de una sentencia en Argentina, que localicé por internet, pero una estudiante ya la sabía. Ella me habló de eso. No se me olvida, hija de un abogado de Moca, apellido Bautista, muy brillante. Entonces, ¿qué hubiese sido de mí si yo no hubiese conocido esa sentencia? La estudiante iba a saber más que yo, abogada, formada, preocupada por ella, por su formación, pero además por la formación de su profesor. Eso nos obliga, por lo tanto, a tener eso. Entonces yo debo vivir constantemente investigando. Sobre investigación, yo podría decir muchas cosas. Yo ahora mismo, yo soy estudiante de doctorado, yo estoy haciendo una tesis sobre debido proceso que me obliga a investigar y a la vez estoy haciendo ese artículo que les digo y eso, a veces participo en encuentros en la Escuela de la Judicatura. El último trabajo en que hicimos no se publicó, estamos Vázquez y yo, vemos en esa cosa que ahora tiene el Tribunal Constitucional, Cristóbal Rodríguez, un juez español, Nacer Perdomo, éramos nosotros un equipo que hizo un trabajo sobre, y Hermógenes, sí, ya lo mencioné, era un trabajo sobre la interpretación constitucional. A mí me tocó precisamente los límites de la interpretación constitucional. Uno hace ese tipo de trabajos y de cuestiones. Y finalmente la biblioteca. Yo he tenido la ventaja de que yo estudié en una universidad más o menos organizada, que tenía una biblioteca, que me permitió el contacto con los libros. Y yo soy un amante de los libros. Yo vivo constantemente comprando libros, tengo mi propia biblioteca, la aprecio mucho. Decidí no prestar libros, pero realmente vivo haciéndolo, sigo prestando libros. Incluso ahora mismo, recientemente, un estudiante fue donde mí, un estudiante que está haciendo una maestría en Derecho Constitucional y quería hacer precisamente una comparación de los principios, un trabajo sobre los principios, le presté libros. Fue otro estudiante de aquí, que trabaja en la jurisdicción laboral y le presté otros libros. Pero yo he hecho mi propia biblioteca y yo creo que debemos invertir en eso, porque una biblioteca es el lugar donde nosotros vamos a documentarnos, como decía la maestra Marcelina, y que nos permite ponernos en contacto con aquello que nos proporciona todo eso que yo dije, el conocimiento, ensanchar el conocimiento, el ocio, poder disfrutar los momentos, etcétera, todo lo que un libro significa. Por lo tanto, yo lo que puedo es, para no cogerme todo el tiempo, lo que simplemente puedo decir, amen los libros, lean, que no lee no se forma. Yo creo que sería llover sobre mojado, volver a decir lo mismo, pero la importancia de leer, yo creo que todavía no se mide. Y otra cosa importantísima, no se contenten solo con leer. Lean primero cosas útiles, porque una cuestión que se me olvidó es que la lectura permite que nos formemos cada vez más y que asumamos actitudes ante la vida
para poder enfrentar los desafíos que diariamente la vida nos presenta. Entonces hay que leer cosas que nos aporten. Tengo una amiga y que, bueno, a veces se interesa por libros. Yo digo, bueno, yo no puedo leer eso. Hay libros que yo no puedo leer. Una vez me recomendaron un libro y yo lo compré creyendo que, y no pasé de la primera página. Tengo un libro incluso prestado, creo que se llama Los hombres son de Venus y las mujeres de Marte, todo lo contrario, no recuerdo, de una exalumna, y yo no pude pasar de la primera página. Yo leo algo lo que me aporta. ¿Quién me pregunta ahora? Bueno, yo ahora tengo vergüenza de decir lo que estoy leyendo ahora. Yo estoy leyendo un libro que debía haber leído hace tal vez 40 años, 30 años, de un autor ruso que yo leía en la universidad, Dostoyevsky. Y de Dostoyevsky le voy a recomendar una obra que todo abogado debe leer, Crimen y Castigo, que yo leí, incluso empecé a leer en la universidad y cuando venían los exámenes uno suspendía las lecturas para ponerse a estudiar. Pero cuando me fui para Francia a estudiar, un libro que me regalaron 3 amigos que son gente muy importante, pero si la digo me van a decir que yo soy comparón, me regalaron ese libro, me lo llevé, yo había ya leído casi completo, pero Dostoyevsky es un libro que estamos obligados a leer, Crimen y Castigo. Otro libro, qué sé yo, Resurrección de Tolstoy, pero son lecturas obligadas. Entonces, lean lo mejor que puedan leer, lo que más aporte. Y sobre todo, lean derecho. Pero no dejen de leer literatura por lo siguiente. La literatura de ficción, vamos a decir García Márquez, qué sé yo, Cortázar, Borges, sobre todo autores muy buenos, nos enseñan a bien escribir, a bien decir las cosas. No es lo mismo leer un libro, eso de superación personal, que leer a Borges, por ejemplo. Ustedes me pueden hablar ahora, siempre yo estoy leyendo un libro, pero un libro que me aporta. Alguien puede decir, bueno, todo libro aporta, todo libro aporta. Eso es indiscutible, pero hay unos que aportan más que otros. Entonces, no dejen de leer literatura, aunque sea ocasionalmente. Yo leo de una, qué sé yo, a 12, a 20 páginas, dependiendo. Yo estoy leyendo ahora ese libro que se llama El Jugador, que yo empecé hace mucho y no lo pude leer, no lo terminé por alguna razón. Un libro que mi hija, que es estudiante de telemática, que es ingeniera en telemática, leyó primero que yo. En mi casa, mis hijos leen libros que yo a muchos abogados les menciono que ni siquiera conocen. Por ejemplo, Julio Cortázar, un autor que en mi casa es muy conocido. Yo puedo mencionarle ahora a ustedes 10 libros de Cortázar que están en mi casa, que mis hijos conocen, que la gente normalmente no conoce, porque yo motivé a mis hijos para leer. Yo les leía a ellos y los dormía leyéndoles. Entonces es importante la literatura normal y evidentemente lean derecho. Pero al leer derecho no lean lo simple, cada vez compliquen más su lectura. Si hoy ustedes entienden un párrafo, qué sé yo, ¿qué dice el artículo? Qué sé yo, supongamos el artículo 1 del Código Civil. Y sobre el artículo 1 del Código Civil se escribió un artículo normal. Mañana vayan a un autor mucho más complicado. Por ejemplo, no es lo mismo leer, qué sé yo, a Masó, a Yoserán, los autores clásicos que nosotros conocíamos en la universidad, a leer ahora, qué sé yo, a Robert Alexi, sobre derechos fundamentales. Un autor que no solamente se conoce poco, sino que es complicado. O a Habermas, qué sé yo, puedo decirle literatura muy difícil, o a Ferrajoli. El que me dice a mí, yo le digo, yo tengo un amigo que es abogado del Estado, y yo le digo, bueno, yo tengo el libro último de Ferrajoli, son Principia Juris. El último que compré son 3 tomos. Y yo le digo que me entienda el tomo 3 de ese libro, yo le doy un premio. El que me entienda el tomo 3 de Principia Juris, yo le pago.
porque solamente él lo entiende. Lo último, hay una obra famosa que se llama El Ulises, que escribió un autor irlandés que se llama James Joyce. Él dijo, yo escribí ese libro para que no me entendieran, pero hay que leerlo para tratar de entenderlo. Muchas gracias.